¿Alguna vez te has preguntado cuántos secretos esconde el mundo en el que vivimos? Suscríbete a este canal y no te pierdas ningún dato o curiosidad increíble. El primer contrato de trabajo de la historia se encontró en Mesopotamia y tiene más de 4000 años. Antes de que existieran los currículums y las entrevistas de trabajo, los antiguos mesopotámicos ya documentaban acuerdos laborales. Se han encontrado tablillas de arcilla con inscripciones en escritura cuneiforme que detallan contratos entre empleadores y trabajadores. Estos contratos especificaban tareas, duración del trabajo y, por supuesto, el pago. ¿La moneda de cambio? Generalmente cebada, cerveza o incluso lana. Aunque hoy en día firmamos papeles y enviamos correos electrónicos para aceptar un empleo, el concepto de formalizar un acuerdo laboral viene de hace miles de años. Y si crees que los contratos antiguos eran sorprendentes, espera a conocer la extraña costumbre de los romanos para limpiar sus dientes. Los antiguos romanos usaban cenizas de huesos humanos para hacer pasta de dientes. Los romanos tenían una obsesión con la higiene dental, pero sus métodos eran cuestionables. Utilizaban una mezcla de cenizas de huesos humanos y polvo de piedra pómez para fabricar su versión de pasta de dientes. Creían que esta combinación ayudaba a mantener los dientes blancos y fuertes. También usaban orina como enjuague bucal, ya que el amoníaco presente en ella servía como agente blanqueador. Aunque nos parezca asqueroso, algunos principios de la limpieza bucal romana todavía se usan hoy en día. Ahora, si hablamos de reglas estrictas, en la antigua Grecia las mujeres no podían asistir a los Juegos Olímpicos bajo pena de muerte. En la antigua Grecia, las mujeres no podían asistir a los Juegos Olímpicos y si lo hacían, podían ser castigadas con la muerte. Los Juegos Olímpicos de la antigua Grecia eran exclusivos para hombres, no solo como competidores, sino también como espectadores. Se creía que la presencia de mujeres en estos eventos, donde los atletas competían desnudos, era inapropiada. La ley era tan estricta que, si una mujer era sorprendida en los Juegos, podía ser ejecutada. Sin embargo, existe la historia de Calipateira, una madre que se disfrazó de hombre para ver a su hijo competir. Cuando fue descubierta, en lugar de ser castigada, se le permitió vivir debido a la gloria de su familia en los Juegos. Después de este incidente, se impuso una nueva norma: los entrenadores también debían competir desnudos para evitar más engaños. Pero si hablamos de castigos extremos, la muerte de Sócrates por corromper a la juventud es uno de los juicios más polémicos de la historia. Sócrates fue condenado a muerte por corromper a la juventud y bebió cicuta voluntariamente. Sócrates, uno de los filósofos más influyentes de la historia, pasó su vida cuestionando las creencias tradicionales de Atenas. Sin embargo, su insistencia en desafiar a la autoridad y alentar a los jóvenes a pensar por sí mismos lo convirtió en un enemigo del Estado. En el año 399 a.C., fue acusado de corromper a la juventud y de no creer en los dioses de la ciudad. Fue llevado a juicio y sentenciado a muerte. En lugar de huir, aceptó su destino y bebió voluntariamente una copa de cicuta, un veneno mortal. Sus últimas palabras, dirigidas a su discípulo Critón, fueron: «Le debemos un gallo a Asclepio, págaselo, no lo olvides». Hasta el final, Sócrates demostró su compromiso con sus principios. Y si crees que su vida fue peculiar, Alejandro Magno tenía una particularidad en su apariencia que pocos conocen. Alejandro Magno tenía heterocromía, un ojo azul y otro marrón. Alejandro Magno, el conquistador que dominó gran parte del mundo conocido en su época, tenía un rasgo físico distintivo. Según algunos historiadores, sufría de heterocromía, una condición que hace que los ojos tengan diferentes colores. Uno de sus ojos era azul y el otro marrón, lo que le daba una apariencia aún más imponente. Se dice que este rasgo aumentaba su aura de misterio y lo hacía parecer un elegido por los dioses. Aunque murió joven, su legado perdura hasta hoy. Pero si hablamos de costumbres extrañas, en la antigua Roma las bodas no se celebraban cualquier día, sino en fechas cuidadosamente elegidas por los sacerdotes. En la antigua Roma, las bodas se realizaban en fechas determinadas por los sacerdotes, evitando días malditos. En Roma, no se podía casar cualquier día del año. Había fechas consideradas de mala suerte, como las calendas de marzo o los días dedicados a los muertos, en los que contraer matrimonio traería desgracia. Los sacerdotes romanos consultaban el calendario religioso y determinaban qué días eran propicios para las bodas.
Además, se realizaban rituales de purificación antes de la ceremonia para asegurar la protección de los dioses. Si una pareja se casaba en un día prohibido, podía enfrentar problemas sociales e incluso ser considerada maldita. Ahora, si piensas que esto era extraño, Platón vivió una experiencia aún más sorprendente cuando fue vendido como esclavo. Platón fue vendido como esclavo en Egipto, pero sus seguidores reunieron dinero para liberarlo. A pesar de ser uno de los filósofos más influyentes de la antigua Grecia, Platón no siempre tuvo una vida fácil. Tras viajar a Sicilia para asesorar a un tirano, se ganó enemigos en la corte y fue capturado y vendido como esclavo en Egipto. Su suerte cambió cuando un seguidor suyo reconoció su valor y reunió dinero para comprar su libertad. Después de ser liberado, Platón regresó a Atenas y fundó la Academia, la primera gran escuela de filosofía del mundo occidental. Sus enseñanzas influirían en pensadores durante siglos. Pero si hablamos de tradiciones sorprendentes, la higiene en la Edad Media era completamente diferente a la que conocemos hoy. Durante la Edad Media, la mayoría de las personas solo se bañaban una vez al año. Hoy en día, ducharse es parte de la rutina diaria, pero en la Edad Media, el baño no era una prioridad. Se creía que el agua podía transmitir enfermedades y que bañarse demasiado debilitaba el cuerpo. Como resultado, muchas personas se bañaban solo una vez al año, generalmente en primavera. Para disimular los olores, usaban perfumes, hierbas aromáticas y vestían varias capas de ropa. Las clases altas podían permitirse baños en tinas con agua caliente, pero los pobres rara vez tenían acceso a este lujo. Y si crees que esto es extremo, la muerte del rey Eduardo II de Inglaterra fue aún más impactante. El rey Eduardo II de Inglaterra fue asesinado con un atizador de hierro caliente insertado en su cuerpo. Eduardo II, uno de los monarcas más polémicos de Inglaterra, tuvo un final espantoso. Su reinado estuvo marcado por conflictos internos y descontento entre la nobleza. Finalmente, fue depuesto y encarcelado en 1327. Pero su muerte sigue siendo un misterio. Se dice que fue asesinado de una forma especialmente cruel. Le insertaron un atizador de hierro caliente en el recto para que no quedaran marcas visibles de tortura en su cuerpo. Aunque algunos historiadores dudan de la veracidad de este relato, la historia quedó registrada como uno de los asesinatos más brutales de la realeza. Y si hablamos de excentricidades reales, en la Europa medieval, los colores de la ropa tenían significados importantes. En la Europa medieval, el rojo y el púrpura eran colores exclusivos de la realeza, pues los tintes eran extremadamente costosos. En la Edad Media, la ropa no solo servía para vestirse, sino que era un símbolo de estatus. Los tintes para teñir la ropa eran muy difíciles de obtener, y algunos colores, como el rojo brillante y el púrpura, eran tan costosos que solo la realeza y la nobleza podían permitírselos. De hecho, en algunas regiones existían leyes que prohibían a la gente común vestir ciertos colores. El púrpura, en particular, era reservado para emperadores y reyes, ya que su tinte provenía de un molusco muy raro y se necesitaban miles de ellos para producir una pequeña cantidad de pigmento. Y si de rarezas medievales hablamos, la peste negra llevó a la humanidad a tomar medidas desesperadas. Durante la peste negra, algunas ciudades emparedaban vivos a los enfermos para evitar la propagación. La peste negra mató a más de 25 millones de personas en Europa entre 1347 y 1351. Como nadie entendía cómo se transmitía la enfermedad, algunas ciudades tomaron medidas extremas, sellaban casas con los enfermos dentro, dejándolos morir sin posibilidad de escape. En otros casos, incluso llegaron a emparedar vivos a los infectados para evitar que propagaran la peste. Aunque ahora sabemos que la peste era transmitida por pulgas en ratas infectadas, en aquella época la gente creía que era un castigo divino. Pero no todas las sociedades reaccionaron de la misma forma. Los vikingos, por ejemplo, desarrollaron una tecnología avanzada para navegar sin brújula. Los vikingos usaban un solsticio de cristal para navegar incluso en días nublados. Los vikingos eran exploradores excepcionales, capaces de cruzar océanos sin la tecnología moderna. Pero, ¿cómo se orientaban sin brújula? Utilizaban un objeto llamado piedra solar o solsticio de cristal, generalmente hecho de espato de Islandia, un tipo de cristal que refracta la luz. Incluso en días nublados, los vikingos podían usarlo para determinar la posición del sol y seguir su ruta con precisión.
Esta técnica les permitió explorar vastas regiones, llegando a América del Norte siglos antes que Colón. Pero mientras los vikingos confiaban en la naturaleza, en la Edad Media la gente creía en métodos poco convencionales para curar enfermedades. En la Edad Media, se creía que el queso podía curar enfermedades. El queso no solo era un alimento común en la Edad Media, sino que también se consideraba una medicina. Los médicos medievales creían que ciertos quesos ayudaban a equilibrar los humores del cuerpo, un sistema basado en la teoría de que la salud dependía de 4 líquidos: sangre, bilis amarilla, bilis negra y flema. Algunos recomendaban queso curado para tratar problemas digestivos, mientras que otros creían que el queso fresco podía calmar la fiebre. Aunque hoy sabemos que el queso no es una cura milagrosa, sigue siendo un alimento muy apreciado. Y si hablamos de descubrimientos malinterpretados, el telescopio de Galileo fue considerado peligroso por la Iglesia. El telescopio de Galileo fue considerado un objeto demoníaco por la Iglesia. Cuando Galileo Galilei perfeccionó el telescopio en el siglo XVII, descubrió que Júpiter tenía lunas y que la Tierra no era el centro del universo, contradiciendo las enseñanzas de la Iglesia. Sus hallazgos desafiaron la visión tradicional del cosmos, lo que llevó a que algunos líderes religiosos consideraran el telescopio un objeto de herejía. Galileo fue juzgado por la Inquisición y obligado a retractarse de sus afirmaciones para evitar la pena de muerte. A pesar de la censura, su trabajo sentó las bases de la astronomía moderna. Pero mientras algunos descubrimientos eran temidos, en el siglo XVI los médicos tenían teorías bastante extrañas sobre la melancolía. En el siglo XVI, los médicos creían que la melancolía era causada por una acumulación de bilis negra. Antes de la psicología moderna, los médicos del siglo XVI explicaban la depresión con la teoría de los humores. Se creía que la tristeza extrema, o melancolía, era causada por un exceso de bilis negra en el cuerpo. Para curarla, recomendaban dietas especiales, sangrías y remedios a base de hierbas. También sugerían que los pacientes se distrajeran con música, arte o viajes. Aunque estas ideas eran erróneas, mostraban una comprensión temprana de la importancia del bienestar mental. Pero mientras en esa época la medicina todavía estaba llena de supersticiones, en la Primera Guerra Mundial los soldados encontraban formas ingeniosas de sobrevivir. Durante la Primera Guerra Mundial, los soldados británicos jugaban al fútbol en las trincheras durante la tregua de Navidad. En diciembre de 1914, ocurrió un milagro en medio del horror de la guerra. En el frente occidental, soldados británicos y alemanes acordaron una tregua no oficial en la víspera de Navidad. Salieron de sus trincheras, intercambiaron regalos, cantaron villancicos y hasta jugaron partidos de fútbol en la tierra de nadie. Esta tregua espontánea mostró la humanidad de los soldados en medio del conflicto. Sin embargo, los altos mandos militares se opusieron y tomaron medidas para evitar que volviera a ocurrir en los años siguientes. Y si crees que esta guerra fue larga, hubo un conflicto que duró 335 años sin una sola batalla. La Guerra de los 335 años entre los Países Bajos y la isla de Scilly duró siglos sin ninguna batalla. Uno de los conflictos más extraños de la historia es la Guerra de los 335 años, un enfrentamiento entre los Países Bajos y la pequeña isla de Scilly frente a la costa de Inglaterra. En 1651, los neerlandeses declararon la guerra a la isla, pero como nunca hubo combates, el conflicto fue olvidado. Pasaron los siglos y nadie se dio cuenta de que la guerra nunca había sido oficialmente terminada. Finalmente, en 1986, se firmó un tratado de paz, cerrando oficialmente un conflicto que había durado más de 3 siglos. Y si hablamos de tácticas secretas, los espías de la Segunda Guerra Mundial usaban métodos realmente inesperados. Los espías de la Segunda Guerra Mundial usaban tinta invisible hecha con orina. Durante la Segunda Guerra Mundial, los espías necesitaban formas seguras de enviar mensajes sin ser descubiertos. Uno de los métodos más extraños que usaron fue la tinta invisible hecha con orina. Al secarse, la tinta era completamente invisible y solo podía ser revelada con calor. Este truco, aunque rudimentario, fue utilizado por agentes de la Resistencia y por la inteligencia británica para transmitir información secreta. Sin embargo, una de las estrategias más inusuales de la época involucró el cabello de María Antonieta. Durante la Revolución Francesa, se vendían mechones de cabello de María Antonieta como souvenirs.
Tras la ejecución de María Antonieta en 1793, sus seguidores y curiosos comenzaron a vender mechones de su cabello como recuerdo. Se cree que algunos de estos cabellos eran auténticos, pero muchos eran falsificaciones creadas por vendedores oportunistas. Esta fascinación por las reliquias de la realeza no era nueva. En la época medieval, se vendían fragmentos de la verdadera cruz en toda Europa. Pero mientras algunos buscaban lucrar con la Revolución Francesa, Napoleón encontró formas ingeniosas de escapar del exilio. Napoleón una vez escapó de su exilio disfrazado de marinero. Después de ser derrotado en 1814, Napoleón Bonaparte fue exiliado a la isla de Elba, pero no tenía intención de quedarse allí. En 1815, logró engañar a sus vigilantes y escapó disfrazado de marinero. Con un pequeño grupo de seguidores, navegó de regreso a Francia y marchó hacia París. Sorprendentemente, en lugar de arrestarlo, las tropas enviadas para detenerlo se unieron a él. Así comenzó su famoso regreso al poder, conocido como el Imperio de los 100 días, antes de ser finalmente derrotado en Waterloo. Pero si de armas inusuales hablamos, los aliados en la Segunda Guerra Mundial consideraron usar murciélagos como bombas. Durante la Segunda Guerra Mundial, los aliados consideraron lanzar bombas de murciélagos. En un intento por desarrollar armas innovadoras, Estados Unidos diseñó un plan secreto conocido como el Proyecto X-Ray. La idea era colocar pequeñas bombas incendiarias en murciélagos y soltarlos sobre ciudades japonesas. Los murciélagos buscarían refugio en los edificios y al activarse los explosivos, causarían incendios masivos. Aunque las pruebas iniciales fueron exitosas, el proyecto fue cancelado en favor de la bomba atómica. Sin embargo, sigue siendo uno de los planes más extraños jamás concebidos en la guerra. Pero no fue la única estrategia peculiar. La CIA intentó desestabilizar a Fidel Castro con un plan bastante ridículo. La CIA intentó hacer que la barba de Fidel Castro se cayera con químicos para debilitar su imagen. Durante la Guerra Fría, la CIA ideó múltiples planes para derrocar a Fidel Castro, algunos bastante absurdos. Uno de ellos consistía en rociar sus zapatos con productos químicos que harían que se le cayera la barba. La agencia creía que, si Castro perdía su característica barba, su imagen de líder revolucionario se debilitaría ante el pueblo cubano. Aunque este plan nunca se llevó a cabo, demuestra hasta qué punto los servicios de inteligencia estaban dispuestos a llegar para socavar su poder. Y hablando de ideas descabelladas, Hitler tenía planes para construir una ciudad nazi en Sudamérica. Después de la Segunda Guerra Mundial, se descubrió que los nazis habían elaborado planes para establecer una base secreta en América del Sur, específicamente en Argentina y Paraguay. Documentos desclasificados sugieren que Hitler y sus aliados esperaban convertir la región en un refugio seguro si Alemania perdía la guerra. De hecho, muchos criminales nazis lograron escapar a Sudamérica y vivieron en el anonimato durante años. Esta teoría ha inspirado numerosas investigaciones y teorías de conspiración. Pero si de supervivencia hablamos, la reina Victoria de Inglaterra tuvo que enfrentar múltiples intentos de asesinato. La reina Victoria sobrevivió a 7 intentos de asesinato. A lo largo de su reinado, la reina Victoria de Inglaterra fue blanco de 7 intentos de asesinato. En varias ocasiones, individuos armados intentaron dispararle mientras paseaba en carruaje. Sorprendentemente, ninguno de estos atentados tuvo éxito y Victoria salió ilesa de todos ellos. Su respuesta a estos ataques fue mostrar valentía y continuar con su vida pública como si nada hubiera sucedido, lo que aumentó su popularidad. Pero si de reglas excéntricas hablamos, el zar Pedro el Grande tenía normas inusuales para sus cortesanos. El zar Pedro el Grande de Rusia obligaba a sus cortesanos a afeitarse la barba bajo pena de impuesto. Pedro el Grande quería modernizar Rusia y hacerla parecer más europea. Para lograrlo, impuso una ley que obligaba a los hombres a afeitarse la barba. Aquellos que insistían en mantenerla debían pagar un impuesto especial. El zar incluso llevaba una navaja consigo y, en algunos eventos públicos, afeitaba personalmente a los nobles que desobedecían la norma. Para los rusos tradicionales, la barba era un símbolo de estatus y espiritualidad, por lo que esta ley generó gran resistencia. Pero si de monarcas excéntricos hablamos, el rey Jorge III de Inglaterra sufría de una enfermedad mental que lo hacía comportarse de manera extraña.
El rey Jorge III de Inglaterra sufría de una enfermedad mental que lo hacía hablar sin sentido. Jorge III es recordado como el rey que perdió las colonias americanas, pero también por su extraña enfermedad. Se cree que padecía porfiria, un trastorno genético que afectaba su sistema nervioso. Durante sus crisis, hablaba sin sentido, escribía cartas interminables y tenía ataques de paranoia. En una ocasión, se dice que intentó estrechar la mano de un árbol, creyendo que era el rey de Prusia. Sus problemas de salud llevaron a que su hijo asumiera el control del trono antes de su muerte. Pero si de escapes fallidos hablamos, Luis XVI intentó huir de Francia disfrazado, sin éxito. Luis XVI de Francia intentó escapar disfrazado de sirviente, pero fue capturado. Cuando estalló la Revolución Francesa, Luis XVI y su esposa, María Antonieta, intentaron huir de Francia disfrazados. Para evitar ser reconocidos, Luis XVI se vistió de sirviente y su familia adoptó identidades falsas. Sin embargo, su plan fracasó porque fue reconocido en una posada debido a su rostro que aparecía en las monedas. Fue capturado en Varennes y llevado de regreso a París, donde más tarde sería ejecutado. Su fallida huida marcó el destino de la monarquía en Francia. Pero si de reglas estrictas hablamos, la emperatriz Isabel de Rusia prohibió el uso de maquillaje en la corte. La emperatriz Isabel de Rusia prohibió el uso de maquillaje en la corte. Isabel de Rusia, quien gobernó en el siglo XVIII, era conocida por su belleza y su fuerte carácter. Creía que el maquillaje arruinaba la apariencia natural, por lo que prohibió su uso en la corte imperial. Cualquier dama que se presentara con maquillaje excesivo podía ser expulsada de los eventos oficiales. También promovió el uso de ropa elaborada y lujosa, pero sin artificios cosméticos. Su norma fue tan estricta que incluso se inspeccionaba a las mujeres antes de los bailes reales. Y hablando de normas peculiares, Enrique VIII tenía una herida en la pierna que causaba un olor insoportable. El rey Enrique VIII sufría de una infección en la pierna que desprendía un olor insoportable. Enrique VIII es famoso por sus múltiples esposas, pero también por su deteriorada salud. Tras un accidente en un torneo, sufrió una herida en la pierna que nunca cicatrizó correctamente. La herida se infectó y, con el tiempo, desprendía un olor tan fuerte que sus sirvientes evitaban acercarse demasiado. A pesar de los tratamientos médicos de la época, la infección persistió hasta su muerte. Pero si de líderes con hábitos extraños hablamos, la reina Isabel I dormía con un arma bajo la almohada. La reina Isabel I dormía con un arma cargada debajo de la almohada. Isabel I de Inglaterra fue una de las monarcas más poderosas de su tiempo, pero también vivía con paranoia. Temiendo atentados contra su vida, dormía con una daga y una pistola cargada debajo de su almohada. Además, evitaba comer alimentos preparados por personas en las que no confiaba y tenía catadores de comida para asegurarse de que no la envenenaran. Su preocupación no era infundada, ya que había sobrevivido a múltiples conspiraciones en su contra. Pero si de descubrimientos inusuales hablamos, Nikola Tesla creía haber recibido mensajes extraterrestres. Nikola Tesla afirmaba haber recibido mensajes de extraterrestres. Nikola Tesla, uno de los inventores más brillantes de la historia, estaba convencido de que no estábamos solos en el universo. En 1899, mientras realizaba experimentos con ondas de radio en Colorado Springs, detectó extrañas señales que parecían repetitivas y organizadas. Tesla interpretó esto como una posible comunicación de seres de otro planeta, quizás de Marte. Aunque hoy sabemos que probablemente se trataba de señales naturales o interferencias, Tesla estaba tan convencido de su teoría que escribió sobre ello. Su fascinación por la posibilidad de vida extraterrestre lo llevó a diseñar dispositivos para intentar comunicarse con otros mundos. Pero mientras él intentaba entender los misterios del universo, un descubrimiento médico revolucionó la cirugía gracias a un gas inesperado. La anestesia fue descubierta por accidente cuando médicos notaron que sus asistentes se reían sin motivo tras inhalar gas. Antes de la anestesia, las cirugías eran una pesadilla, los pacientes permanecían despiertos y sentían cada corte. Todo cambió en el siglo XIX, cuando los médicos notaron que algunas personas inhalaban óxido nitroso, conocido como gas de la risa, y no sentían dolor. Intrigados, comenzaron a probar el gas en procedimientos médicos y descubrieron que los pacientes podían ser operados sin sufrir.
Así nació la anestesia moderna, revolucionando la cirugía y reduciendo el sufrimiento humano. Pero mientras algunos descubrimientos médicos fueron accidentales, Charles Darwin tenía una peculiar costumbre: comerse casi todos los animales que estudiaba. Charles Darwin comió casi todos los animales que estudió. El naturalista Charles Darwin, famoso por su teoría de la evolución, tenía un extraño hábito: probaba la carne de casi todos los animales que investigaba. Durante su viaje en el HMS Beagle, probó desde armadillos hasta búhos. Incluso formó parte de un club en la Universidad de Cambridge llamado Gourmet Club, donde los miembros comían especies exóticas cada semana. Su curiosidad no solo era científica, sino también gastronómica. Sin embargo, no todo lo que estudiaba se convertía en cena. Sus investigaciones cambiaron la forma en que entendemos la vida en la Tierra. Y si de teorías inusuales hablamos, en el siglo XVIII algunos creían que los globos aerostáticos podían llevar personas a la Luna. En el siglo XVIII, la gente creía que los globos aerostáticos podían llevar personas a la Luna. Cuando los hermanos Montgolfier presentaron sus globos aerostáticos en el siglo XVIII, el mundo quedó fascinado. Muchas personas creían que estos globos podrían llevar a los humanos hasta la Luna o incluso a otros planetas. La idea de la exploración espacial ya existía en la imaginación de los científicos, pero la tecnología aún estaba muy lejos de hacerlo realidad. Aunque nunca alcanzaron el espacio, los globos aerostáticos fueron el primer paso en la aviación y abrieron las puertas para el desarrollo de aeronaves más avanzadas. Pero si hablamos de los primeros avances tecnológicos, la primera fotografía de la historia tardó 8 horas en exponerse. La primera fotografía de la historia tardó 8 horas en exponerse. En 1826, Joseph Nicephore Niepce tomó la primera fotografía de la historia, llamada Vista desde la ventana en Legras. Sin embargo, la tecnología de la época no era como la de hoy. La imagen tardó 8 horas en exponerse correctamente. Para lograrlo, Niepce utilizó una placa cubierta con betún y la dejó en contacto con la luz durante todo un día. Este invento revolucionó la forma en que capturamos momentos y marcó el inicio de la fotografía. Pero si de prácticas extrañas hablamos, durante siglos los cadáveres de criminales eran utilizados en experimentos médicos. Durante siglos, los cadáveres de criminales eran usados para experimentos médicos. Antes de que los cuerpos fueran donados voluntariamente a la ciencia, los médicos y anatomistas dependían de una fuente poco ética de cadáveres: los criminales ejecutados. En el siglo XVIII, la demanda de cuerpos era tan alta que surgieron bandas de ladrones de tumbas que desenterraban cuerpos frescos para venderlos a universidades y hospitales. Incluso hubo casos en los que asesinos, como Burke y Hare en Edimburgo, mataban personas para vender sus cadáveres a la ciencia. Estas prácticas llevaron a la creación de leyes que finalmente permitieron la donación legal de cuerpos. Pero en la antigua China, el sufrimiento de los prisioneros era llevado a otro nivel con una forma de tortura psicológica. En la antigua China, existía una tortura del agua que consistía en dejar caer gotas sobre la frente de una persona hasta volverla loca. Uno de los métodos de tortura más perturbadores de la historia no causaba daño físico inmediato, pero podía llevar a la locura. La tortura de la gota de agua, utilizada en la antigua China y perfeccionada en la Edad Media, consistía en inmovilizar a una persona mientras una gota de agua caía repetidamente sobre el mismo punto de su frente. Aunque suena inofensivo, con el tiempo la víctima experimentaba un estrés extremo, insomnio y paranoia, hasta que su mente colapsaba. Este método demostraba que la tortura psicológica podía ser tan devastadora como la física. Y hablando de situaciones extremas, un cosmonauta soviético logró sobrevivir a una caída sin paracaídas desde 7 kilómetros de altura. En 1961, un cosmonauta soviético se convirtió en la primera persona en sobrevivir a una caída sin paracaídas desde 7 kilómetros de altura. El cosmonauta soviético Gennady Katov fue protagonista de un evento que desafió la muerte. Durante un vuelo de prueba en 1961, su cápsula sufrió un desperfecto y fue expulsado a 7 kilómetros de altura sin que su paracaídas se abriera. Contra todo pronóstico, cayó sobre una montaña nevada, lo que amortiguó el impacto y le permitió sobrevivir con heridas menores. Su historia es considerada uno de los mayores milagros de la exploración espacial. Sin embargo, no todos los avances científicos han sido tan heroicos. En el siglo XVIII, los médicos recomendaban tabaco como remedio para problemas respiratorios.
En el siglo XVIII, los médicos recomendaban tabaco como remedio para problemas respiratorios. Hoy en día, sabemos que el tabaco es dañino para la salud, pero en el siglo XVIII era considerado un remedio milagroso. Los médicos recetaban fumar tabaco para tratar asma, resfriados e incluso problemas digestivos. Incluso se vendían enemas de tabaco, dispositivos que soplaban humo directamente en el recto para tratar diversas dolencias. Esta práctica fue tan común que se instalaron kits de primeros auxilios con tabaco en los márgenes del río Támesis para revivir a personas ahogadas. No fue hasta el siglo XX cuando la ciencia demostró los peligros del tabaco. En 1903, la ciudad de Nueva York intentó prohibir los coches porque se consideraban demasiado peligrosos. A principios del siglo XX, los automóviles eran una novedad y causaban tanto fascinación como pánico. En 1903, el Ayuntamiento de Nueva York intentó prohibirlos porque se creía que iban demasiado rápido y ponían en riesgo la vida de los peatones. En esa época, los caballos seguían siendo el medio de transporte dominante y muchos temían que los coches fueran incontrolables. Sin embargo, la prohibición nunca se concretó y, con el tiempo, los vehículos terminaron conquistando las calles de la ciudad. Irónicamente, hoy en día, Nueva York es una de las ciudades con más tráfico del mundo. Y si hablamos de símbolos de estatus, en la antigua China las uñas largas eran una forma de demostrar poder y riqueza. En la antigua China, las uñas largas eran símbolo de estatus, pues demostraban que una persona no necesitaba trabajar. En la antigua China, los aristócratas y funcionarios del gobierno dejaban crecer sus uñas extremadamente largas, a veces de más de 10 centímetros, como símbolo de riqueza y estatus. Esto demostraba que no realizaban trabajos manuales y que dependían de sirvientes para hacer todo por ellos. Para proteger sus uñas, usaban fundas de oro o plata decoradas con piedras preciosas. Mientras más largas y ornamentadas fueran las uñas, mayor era el prestigio de la persona. Aunque hoy en día la moda ha cambiado, esta tradición demuestra cómo la apariencia física ha sido utilizada a lo largo de la historia para mostrar poder. Y hablando de creencias extrañas, en la Edad Media algunas personas estaban convencidas de que los ecos eran producidos por fantasmas atrapados. En la Edad Media, algunas personas creían que el eco era causado por fantasmas atrapados en las montañas. Antes de que la ciencia explicara el fenómeno del eco, muchas culturas lo interpretaban como un evento sobrenatural. En la Edad Media, algunas personas creían que los ecos eran las voces de almas atrapadas en las montañas, condenadas a repetir las palabras de los vivos. Se pensaba que estos espíritus no podían descansar y estaban atrapados entre el mundo de los vivos y los muertos. Esta creencia llevó a la realización de rituales para liberar a los espíritus y evitar que los ecos fueran una señal de mal augurio. Con el tiempo, la acústica y la física explicaron este fenómeno, pero la superstición persistió durante siglos. Ahora que conoces estos datos increíbles, dime, ¿cuál fue el que más te sorprendió? Si quieres seguir aprendiendo cosas que desafían la lógica y expanden tu mente, suscríbete al canal y activa las notificaciones.